Nuestro concepto fue crear ese patio central, dejando que todas las habitaciones y las áreas den a ese mismo centro y vivir esa sensación entre el interior y el exterior de la casa. Cuando tú llegas a Casa Patio por una calle en un fraccionamiento de unos 6-7 lotes, lo primero que te encuentras es una fachada grande de madera carbonizada. Un sistema de quemado, la quemas de ambos lados y de los costados, la estás sellando. También te recibe esa celosía en tono barro, que de manera indirecta ya te está invitando a formar parte de la casa. Para ingresar a Casa Patio, caminas por el lateral donde te encuentras con uno de nuestros aguacates más grandes, el cual convive con la puerta principal carbonizada. Te recibe un antelobby con un medio baño y al fondo, en un remate visual, un gran árbol, un tronco, que a mí me gusta verlo como una especie de guardián, el cual divide las dos zonas, el área de día y el área de noche. Tú cuando ingresas, crees que estás ingresando al interior de una casa, pero ingresas hacia el exterior, que es el corazón de Casa Patio. Hacia tu izquierda te reciben las 4 recámaras. Las recámaras se encuentran en el patio posterior, divididas por un pasillo, el cual te lleva a 2 recámaras en el nivel bajo y 2 recámaras en el nivel medio. Las recámaras cuentan con sus baños propios, regadera de baño completo. Las regaderas están hechas de materiales de cerámicas de diferentes tonos y colores. Entrando a la derecha, descubres este gran patio central con sus ventanales a doble altura descansando sobre una chimenea. Cuando nosotros llegamos al terreno, vimos que no era un terreno que estabas a la mitad del bosque, sino que teníamos que compartir espacios con otras casas a los laterales. Nosotros queríamos privar totalmente de esas vistas para que el cliente, en su escape de venir a Casa Patio, se perdiera en la naturaleza y no tuviera que convivir con vecinos. Entonces de ahí basó mucho el diseño a un patio central. Una inspiración muy grande fue las haciendas con sus patios centrales del siglo XVII-XVIII. Para nosotros las columnas significan esos antiguos arcos que presentaban en las haciendas, y de esta manera nosotros utilizamos columnas de acero circulares y vigas IPR horizontales, haciendo esa fusión entre una arquitectura colonial y una arquitectura moderna. Sigues por el pasillo delimitado por esas grandes columnas y esa bóveda forrada de carrizo, un tipo bambú, un elemento natural que combina y contrasta muy padre con esos elementos oscuros metálicos de la casa. La cocina consta de unos ventanales que al abrirse invitan al área del asador y la terraza a formar parte del mismo espacio. Así poder integrar el convivio en ambos momentos. Las materialidades que te encuentras en la cocina son esta mezcla de lo moderno y lo colonial. Cuando mezclas una media luna en concreto pulido y sus faldones forrados de cerámicos coloniales. Al final de la casa te encuentras con un área de aseador en conjunto con una terraza. Esas áreas tienen vista de remate a su parte posterior, que viene siendo el jardín, compuesto por romeros, garras de león, colomos y un caminito de huellas de oreja de elefante que te llevan al segundo ingreso de la casa. La casa colinda posteriormente con 2 grandes parotas, las cuales quisieron participar en nuestro terreno. Nosotros las invitamos a ser parte en su mitad, delimitando los muros, chocando con sus troncos. Continuando con el recorrido, cruzas el patio mediante unas escaleras e ingresas
al espacio, me gustaría llamarle más cálido de la casa. Cuando tú estás en la sala, estos grandes ventanales enmarcan el panorama. También puedes tener ese contacto visual, tú estando en la sala, con las otras áreas sociales, la cocina, el jardín, la terraza, el asador. En la sala te vas a encontrar con una chimenea diseñada de acero inoxidable que divide estas dos áreas, la sala hundida del exterior y la sala interior. Es bonito poder disfrutar el fuego de diferentes maneras. En el exterior, la gente se reúne alrededor de él y se convierte en el protagonista. En el interior, calienta y hace más cálido y cómodo un espacio. Se diseñaron 5 cuartos en la parte superior con una entrada exterior. No hay necesidad de entrar a casa patio. Tú nunca te vas a enterar que hay gente ahí, no hay ninguna ventana que dé hacia adentro, todas las ventanas dan hacia la calle. Este concepto es cómodo para el dueño de la casa porque puede utilizarla, gozarla y al mismo tiempo tener una rentabilidad sobre ella. Nosotros de Casa Patio nos llevamos ese gusto y ese orgullo de brindarle un espacio agradable al usuario final. Hoy Casa Patio se vive tal cual como lo queríamos lograr. Se vive como una experiencia, una manera de entrar y olvidarte de la vida cotidiana.